división del pasaje, a lo menos hay dos partes, y yo quiero que lo veamos bajo esa premisa, bajo dos partes. En primer lugar, del versículo 9 al 10, lo que el autor habla es de lo siguiente. Alcanzan a leer ahí, ¿cierto? Habla de la debilidad del pacto antiguo. David me quiere ayudar, ¿cierto? Habla de la debilidad del pacto antiguo. Pero la segunda parte nos habla de qué cosa. ¿Alcanzan a leerlo? De la superioridad del nuevo pacto. Pero yo creo que lo veamos bajo estos dos conceptos que son un poquito más prácticos y de una u otra manera nos ayudan a entender la contingencia de este gran párrafo. Entenderlo bajo la siguiente división: el culto ineficaz del AP. ¿Qué sería el AP? Antiguo pacto, muy bien, versus el culto eficaz del nuevo pacto. Eso es más o menos la idea. Ahora, de acuerdo al versículo 9 y 10, mis queridos hermanos, y quiero que ustedes lean también en su Biblia, bueno, yo les tengo aquí el versículo en grande, ¿qué cosas se observan en este pasaje? ¿Cuál es la debilidad del pacto antiguo? ¿Qué es lo que observan ustedes en su Biblia? Pueden leerlo acá. A lo menos hay tres frases que uno puede concluir para decir, por esto es débil. Muy bien, ¿cierto? Pero hay una frase interesante, de acuerdo al texto. Leo el versículo 9, lo cual es símbolo, hablando del tabernáculo y todo lo que tenía que ver con ese culto, para el símbolo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Tres frases claramente que nos revelan ahí. La primera, les ayudo, es que no pueden hacer perfecto. Segunda cosa, ¿en qué cosa no puede hacer perfecto? En cuanto a la conciencia, ¿cierto? Y finalmente, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Fíjense que el autor lo presenta como un culto. Nosotros cuando pensamos en culto, pensamos en esto, en lo que estamos haciendo ahora. Un culto lleno de alabanza, ¿cierto? Con lectura bíblica y con la exposición de la Escritura. Pero el antiguo pacto también, de una u otra manera, era un culto. Pero era un culto débil. Un culto que no cumplía o no, digámoslo así, no llenaba las expectativas que Dios tenía, y viéndolo desde el punto de vista del nuevo pacto. Es un culto que no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Podría estar años practicando ese culto, pero su conciencia no sería o no era, digámoslo así, perfecta. Esto es la debilidad del pacto antiguo. En esto consiste la debilidad del pacto antiguo. Ahora, avanzo un poquito más, ¿cierto? Estamos leyendo estos versículos. Fíjense que hay algo interesante que se menciona en el versículo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y aquí sale una pregunta, ¿qué es la conciencia? Todos tienen conciencia, ¿cierto? ¿Sí? Todos tenemos conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Alguien tiene idea? La conciencia, ¿cierto? Es algo innato en el hombre. Romanos capítulo 2, si me acompañan por favor. Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante. Romanos capítulo 2, del 12 en adelante. Dice el versículo 12 en adelante, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios, fíjense, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que todos los hombres tienen conciencia. Y es, en cierto sentido, un tribunal interno que cada hombre tiene, de lo bueno y de lo malo que hace. Ahora, la conciencia implica dos axiomas invariables. Primero, ¿alcanzan a leer ahí? Que el hombre es consciente de ¿qué cosa? De sus actos. Si es consciente de sus actos, se deduce un segundo axioma, que el hombre es responsable de sus actos. Cuando uno habla de la salvación, ¿cierto? Generalmente uno dice que el hombre no tiene la capacidad de responder a Dios a menos que Dios intervenga. No tiene la antena para captar la señal, diríamos en otra manera metafórica. Dios nos da no solamente la señal, sino que también nos otorga la antena para captar esa señal. O sea, muchos dicen, si el hombre no tiene esa capacidad, entonces no es responsable. Sin embargo, la Biblia sí que dice que el hombre es responsable, a pesar de que no tenga la capacidad en sí mismo para captar el mensaje de Dios. No es que no lo pueda razonar, lo puede razonar. Siempre se da este ejemplo de una persona que tiene un trabajo y es despedido. Supongamos se llama Juan. No hay ni un Juan aquí, ¿cierto? No. Juan es despedido, ¿cierto? Pero justamente ese fin de semana anterior él había sacado un préstamo en el banco de 10 millones. Yo les pregunto, ¿él es capaz de pagar ese préstamo si acaba de quedar sin pega? No, ¿cierto? Pero les pregunto, ¿es responsable de pagarlo? A pesar de que no tiene la capacidad monetaria para hacerlo. Si lo llevamos al aspecto espiritual es lo mismo, el hombre es responsable igual. Ahora, ahí están estos dos axiomas, ¿qué es la conciencia? Fíjense que este cuadro que ven ahí, ¿lo alcanzan a mirar? Es un cuadro muy antiguo que fue pintado por un francés, William Adolphe Bouguereau, no sé, debe ser francés, en donde él representa la conciencia y lo pinta la conciencia representada por tres mujeres. Qué interesante. Tres mujeres son la conciencia y estas mujeres se llaman Trifone, Alecto y Megera. Acusan a Oreste porque acaba de asesinar a alguien. Así que acuérdense que cuando la conciencia les hable son tres mujeres que están ahí hablando constantemente. No, eso es la mitología griega en realidad, mis queridos hermanos. Pero es muy interesante porque esto revela que antes de Cristo, incluso, y aquí fíjense, quizás no lo vamos a ver en detalle, antes de Cristo, ¿cierto? Desde el 500 antes de Cristo, ya el término conciencia era algo propio y se sabía. Los filósofos desde Herodoto, estos famosos, desde Demócrito, Plutarco, Cicerón, todos ya habían hablado de la conciencia. Ellos decían que la conciencia es ser sabedor, es ser consciente de sí mismo, ¿ya? También, en cierto sentido, otros hablaban de que era un conocimiento, una escrupulosidad. Algunos empiezan a considerarlo ya como un término, cierto, ético. La conciencia es la autoconciencia, y fíjense que llegamos al tiempo de Cristo, posteriormente, ahí en los años 58, ahí se ve más o menos, y el Nuevo Testamento va a usar el mismo término general que ya se usaba, lo va a usar 30 veces en el Nuevo Testamento. Juan una vez, Lucas 2 veces, Pablo 19 veces, 19, ¿cierto? ¿O 18? ¿Ya? Hebreos 5 veces lo usa y Pedro lo va a usar 3. Usa el mismo término para definir qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ahora, alcanzan a ver ahí. Conciencia uno lo puede dividir en dos palabras. Con
conocimiento, ¿cierto? Pero la palabra original, la alcanzan a leer, no es muy difícil de leerla, su neidesis. La preposición sun significa dos. Por eso se habla con o junto con y señala una compañía, y la otra palabra que está compuesta es el término oída, que significa percibir. Se lo quiero ilustrar de la siguiente manera. El diccionario Strong de la Biblia usa una palabra bien difícil para definirlo. No sé si usted ha escuchado, estamos hablando de la conciencia, copercepción. ¿Alguien la ha escuchado? Copercepción. ¿Qué es copercepción? Co es dos, ¿cierto? No es agua por si acaso. ¿Ya? No es agua. Co es dos, ¿ya? Aquí en este sentido. Y percepción es una apreciación, es una percepción doble. Ahora, noten esta ilustración, que me pareció bastante adecuada para que comprendamos. ¿Se nota? ¿Qué hay en la cabeza de una persona? ¿Qué es lo que de otra manera se ilustra con esto? Cuando una persona está observando un hecho, ¿saben qué? La conciencia también lo está haciendo. Y la conciencia funciona en tiempo antecedente, durante el hecho y posterior al hecho. Una persona observa algo y la conciencia dice, ¿será bueno? ¿Será malo? Durante el proceso del hecho, la persona dice, ojalá que no. ¿Qué tipo de hecho está haciendo? Algo malo. Pero la conciencia está trabajando, ¿no? Sí, paralelamente a su percepción, la conciencia está percibiendo todo y le está diciendo, no es bueno, quizás no es bueno. ¿Y qué dice finalmente la conciencia? No me siento bien, debo confesar. ¿Se entiende más o menos la idea de la copercepción? Son dos personas o dos entidades, en este caso la persona y la conciencia, que están funcionando. Una dice a la otra y emite juicios. Por eso es que uno habla de la conciencia como un tribunal interno. Cada hombre tiene un tribunal interno de lo que es bueno o de lo que es malo. Es algo innato. Ahora, tipos de conciencia. Recuerden que estamos analizando el versículo en Hebreos, ¿cierto? Y estamos dándonos cuenta que el culto antiguo tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de ese culto antiguo, del pacto antiguo? Muy bien, no podía ser perfecta la conciencia. Por más que se hacían rituales, no podía cambiar la conciencia. Tipos de conciencia de acuerdo a la Escritura. Hechos 23:1, 1 Timoteo 1:5 al 19, no lo busquen, habla de buena conciencia. 1 Timoteo 3:9, 2 Timoteo 1:3 nos habla de limpia conciencia. Hebreos 10:22 nos habla de mala conciencia. 1 Corintios 8:7 y el 12 nos va a hablar de una débil conciencia. Tito 1:15 nos habla de una conciencia corrompida. Y finalmente, 1 Timoteo 2 nos habla de una conciencia cauterizada. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia define las conciencias? No sé si ustedes se dieron cuenta que en el día de hoy, en estos días, Argentina acaba de aprobar lo que es el aborto. Se dieron cuenta cómo la gente, cómo jóvenes, como ustedes, ¿cierto? Todos son jóvenes aquí. Cómo esos jóvenes lloraban de alegría y se abrazaban por la aprobación del aborto. ¿Cómo es posible, hermano? Que celebrasen lo que va a ser el asesinato de bebés. ¿Cómo es posible? Bueno, la Biblia revela que la conciencia del hombre natural es una conciencia corrompida, cauterizada. Ahora, buena conciencia y limpia conciencia. Generalmente estos dos aspectos tienen que ver con la conciencia del creyente. ¿Y cuándo uno tiene buena conciencia o tiene limpia conciencia? Aquí tenemos tres cosas interesantes: la ley de Dios y la conducta y la conciencia. Pero están en diferentes posiciones. Cuando uno tiene buena conciencia o limpia conciencia, sucede lo siguiente. Noten por favor la ilustración para que no queden sin mirar. Eso es tener buena conciencia.
¿Qué significa eso? Que tiene que haber una coincidencia entre la conducta y ¿qué cosa? Ahí yo tengo buena conciencia. Cuando no hay esa coincidencia, la conciencia me acusa. No estás haciéndolo bien. No fue bueno lo que hiciste. No fue bueno lo que dijiste. Porque no hay una coincidencia entre una buena conducta y lo que dice la ley de Dios. Ahora, sigo adelante. Pero también la Biblia menciona que hay creyentes que tienen una conciencia débil. La idea ahí viene de la palabra asteneos y también de ahí viene lo que es astemio, una persona que es débil, que le cuesta. Un creyente, a veces los creyentes tienen conciencias débiles y se afectan por cualquier cosa. O les afecta cualquier situación. Ahora, hay varios versículos, no quiero leer todo en este sentido. Pablo, por ejemplo, en Hechos 23 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué era tener buena conciencia? Tener una coincidencia entre mi conducta y lo que dice la ley de Dios. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo ordena también a Timoteo, a los creyentes, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe es la verdad de su palabra. Debemos guardarla, pero con limpia conciencia. Cuando yo ignoro la palabra de Dios, la olvido, evidentemente voy a cometer irregularidades, errores, pecados literalmente. No voy a tener una limpia conciencia. 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No es malo que usted presente defensa del Evangelio, pero hay que tener claro y no olvidar que es con mansedumbre y reverencia. Ante todo aquel que os demande, fíjense, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena, fíjense, conducta en Cristo. Uno no puede defender el Evangelio si uno no vive el Evangelio. La conducta sería la que a uno lo estaría acusando. Pero tú, ¿cómo te comportas entonces así? Ahora, sigo adelante. Grados de la conciencia de los incrédulos: mala conciencia, conciencia corrompida y conciencia cauterizada. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ya vamos a llegar ahí a explicar qué significa ese término en ese contexto. Sin duda los creyentes podemos tener mala conciencia, pero en términos generales los incrédulos tienen mala conciencia porque no les funciona. Los incrédulos tienen mala conciencia, les da lo mismo. Fíjense que el Antiguo Testamento claramente decía que a lo malo llamarán y a lo bueno. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Una conciencia que no funciona. Por eso que también Tito dice: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Finalmente, digámoslo así, el escalafón más bajo es una conciencia cauterizada. En el hospital se cauteriza, ¿sí o no? ¿Y qué es cauterizar? Es como sellar heridas, ¿cierto? Y en el fondo, cuando una conciencia está cauterizada, es que ya no funciona, ya está anulada totalmente. ¿Cuál es la debilidad del culto antiguo? Que no puede ser perfecto la conciencia del que practica ese culto. ¿Ya? Tengamos pendiente eso. Ahora, vamos al versículo 10, por favor. Vaya a su Biblia, ahí el versículo 10. De acuerdo, y hay una pregunta, de acuerdo al versículo 10, ¿por qué el pacto antiguo no puede hacer perfecto la conciencia del cultista? Cultista, el que practica ese culto. ¿Por qué no puede hacer perfecto esa conciencia? De acuerdo al versículo 10. Díganme ustedes, por favor, léanlo ahí con cuidado.
¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Qué dice el texto ahí? ¿Por qué no puede hacer perfecto? Ya sabemos que no lo puede hacer, esa es su debilidad. Pero ¿por qué razón no la puede hacer? ¿Ya? Porque son ordenanzas acerca de la carne, pero hay otro detalle ahí en la escritura, en el versículo. Por ahí puede ser o no, no sé si están de acuerdo todos. Fíjense, si leemos el versículo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, ya sabemos que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que, ¿en qué cosa? Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, abluciones literalmente es bautismos, ¿cierto? Y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Fueron impuestas, ¿cierto? Para un futuro cambio. Pero básicamente, respondiendo a esta pregunta, de acuerdo al versículo 10, ¿por qué el pacto antiguo no puede hacer perfecto la conciencia del cultista? Es porque consiste solo en diversas comidas, bebidas y abluciones. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Ahí está, ya que consiste solo en comidas y bebidas. La respuesta es la siguiente, porque un culto lleno de ritos es inútil. Hermanos, nosotros no podemos, la Iglesia Católica es especialista en rituales, pero los rituales no pueden hacer perfecto, ¿qué cosa? La conciencia del que practica ese culto. En el siglo XVIII hay un gran predicador que escribió varios libros, él fue médico, se llama Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores ingleses. Él dice y relata, en esos años, siglo XVIII, vi que en muchos lugares, templos, se tenían luces instaladas, luces de colores, y a medida que transcurría el sermón, las luces se iban apagando gradualmente, hasta que finalmente, y en el caso en el que estoy pensando, no quedó ninguna luz, salvo una luz roja iluminada por encima del predicador, iluminando una cruz. ¿Qué era aquello?, pregunta él. Lloyd-Jones respondió, simplemente condicionamiento psicológico para facilitar a las personas a que creyeran en la verdad. Cuando usted prende el televisor o ve canales de televisión, se ha dado cuenta que muchos cultos evangélicos, entre comillas, son un teatro. No hay un púlpito, sino un escenario. No sé si me doy a entender. Hay luces de todo tipo. ¿Ustedes creen que eso puede hacer limpia la conciencia? No. Eso en cierto sentido es la contemporarización de lo que era el antiguo pacto en el culto moderno para no las ovejas, sino las cabras, diríamos, que se entretienen con las luces. Ahora, les doy un ejemplo. Por ejemplo, estar en un grupo musical es muy atractivo. Yo hace años atrás tocaba en un grupo y era muy lindo emocionalmente, se sentía muy bien, tocar la música es bonito, pero puede ser también una luz que nos puede encandilar. Y estar en un ministerio musical, por ejemplo, y digo entre comillas ministerio musical, me puede mantener encandilado, pero no me va a ayudar a mi conciencia, porque me va a mantener en un estado atmosférico más emocional que reflexivo. Se tiende a caer en eso a veces en la iglesia. En lo cultico, una predicación sin contenido bíblico ¿será útil? ¿Será eficaz? No, mis queridos hermanos. Un culto sin contenido bíblico es inútil. Una charla evangélica, están muy de moda las charlas evangélicas, donde predicadores pasan adelante y lo que hacen no es una exposición o una enseñanza de la Biblia, sino es una charla religiosa, con algunos versículos por aquí y por allá. Eso es inútil, ¿cierto? Inútil en cierto sentido, pero también es útil terapéuticamente hablando, porque ceda a los oyentes, simplemente. Cuando ustedes ven algunos canales de televisión, y yo he visto algunos canales de televisión en donde hay
templos, hermanos, llenos de personas, 500 personas, 1000 personas, pero no hay una exposición saludable de la Escritura. No, hay luces, hay buenos equipos musicales, terapéuticamente hablando, claramente son útiles, pero bíblicamente no ayudan a la conciencia. Porque la conciencia, mis queridos hermanos, requiere de la reflexión, de que la mente sea estimulada para que la voluntad pueda cambiar. Ahora, Romanos 6:17, por favor, busquen ese versículo. Hay una segunda respuesta a esta pregunta, de acuerdo al versículo 10. ¿Por qué el pacto antiguo no puede hacer perfecto la conciencia del cultista? Porque era un culto lleno de ritos, y los ritos no salvan, no cambian, no afectan a la persona, solamente lo mantienen en una religiosidad. Pero hay una segunda respuesta, mis queridos hermanos, en ese sentido. Antes de ello, Romanos 16:17 dice, pero gracias sea a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿cuántos de ustedes eran esclavos? Todos nosotros éramos esclavos. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de ¿qué cosa? De doctrina, a la cual fuisteis entregados. El mismo pastor Lloyd Jones dice, comentando este versículo, Pablo les había comunicado la verdad y la verdad está dirigida principalmente a la mente. Cuando la mente la asimila y la entiende, los sentimientos se encienden y se mueven y así, a su vez, se persuade a la voluntad y se produce la obediencia. En otras palabras, la obediencia no es el resultado de una presión sobre la voluntad, es el resultado de una mente iluminada y un corazón ablandado, no por las luces, sino por la verdad de la palabra de Dios. Abre su Biblia, por favor, en Nehemías. Muy interesante. Nehemías capítulo 8. Mire qué interesante. Este es uno de los pasajes más gráficos en cuanto a lo que es la verdadera predicación de la palabra. Nehemías capítulo 8. En el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, versículo 3. Este es en el contexto del retorno del pueblo de Israel de la esclavitud de esos 70 años de exilio. Vuelven a Israel, muchos de ellos empezaron a construir sus casas, ¿cierto? Y se descuidaron de la casa del Señor. Obviamente sale en este contexto Esdras, Nehemías, Zorobabel, y cada uno de ellos va a cumplir una tarea especial, pero también va a llamar al pueblo a volver a la fe de las Escrituras. Nehemías 8, capítulo 3, ¿cierto? En ese contexto, después que están reunidos los hombres, en contexto de Nehemías, específicamente Nehemías nos habla de la reconstrucción de los muros de la ciudad, que hemos visto en varias fotos que hemos mostrado. En ese contexto está Nehemías, es el encargado de llevar al pueblo justamente a una restauración política, pero también a una restauración espiritual. Y en ese contexto se descubre la ley que había estado abandonada, ¿cierto? Y van a leer justamente la palabra de Dios, las Escrituras en aquel entonces. Dice Nehemías 8, capítulo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Ahí se da cuenta más o menos de cuánto duraba el culto, desde el alba hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían, ¿qué dice su Biblia? Entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Sáltense al versículo 9, por favor. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían, ¿qué cosa? Miren, entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras. Lloraban, fíjense, escuchando las palabras de la ley. ¿Usted ha llorado leyendo la palabra de Dios? Sáltate al versículo 12, por favor. Versículo 12 de Nehemías 8. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, dice eso, ¿cierto? Y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué razón? Porque habían entendido
Mire qué importante es entender. Porque habían entendido, ¿qué cosa? Las palabras que les habían enseñado. Como dice el versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué se juntan? Otra vez, para entender las palabras de la ley. ¿Entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento? En el día de hoy uno podía preguntar, ¿sientes lo que estamos haciendo? Porque todo está enfocado a ¿qué cosa? A sentir, a los sentimientos. Pero la Biblia no habla de ello, habla de entender. Hay una segunda razón, ¿cierto? Respuesta a esta pregunta. De acuerdo al versículo 10, ¿por qué el pacto antiguo no puede hacer perfecto la conciencia del cultista? Primero, porque un culto lleno de ritos es inútil. Segundo, porque un culto basado en sacramentos de limpieza ritual no tienen poder. Y aquí es interesante, otra vez a colación la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está basada en rituales, en sacramentos. Peor aún, creen que estos ritos producen sobrenaturalmente realidades espirituales. Hermanos, un culto o los ritos en sí no tienen poder para cambiar una realidad espiritual adversa. Otra vez quiero leerle un poco un comentario del pastor Lloyd Jones que tiene que ver con esto de los rituales. Yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros tenemos sacramentos como evangélicos? Sí, dicen algunos. Saben que la palabra sacramento es un error, porque viene de la concepción teológica católica e incluye en su definición que el sacramento tiene poder en sí para producir algo. ¿La Santa Cena tiene poder para cambiar algo en nosotros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es un mandato? ¿Pero cuál es el fin de la Santa Cena? Recordar. Acuérdense que el catolicismo cuando toma la hostia dice literalmente que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso que se llama transubstanciación, porque ellos piensan que en ese acto literalmente la copa y el pan o la hostia se transforman en el cuerpo de Cristo. No, es un memorial, simplemente. Tenemos otros ritos nosotros, porque sacramento no es la palabra adecuada, sino ordenanzas. Rito, ¿cierto?, define básicamente, y en cierto sentido la palabra rito no es ofensiva en sí, no es peyorativa, porque define un acto, un ritual, una costumbre. Nosotros tenemos dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. ¿El bautismo tiene algún poder salvífico? No, pero los niños en la Iglesia Católica se bautizan porque el bautismo es un sacramento que les da la primera cuota de salvación. Ustedes se van a sorprender, la Iglesia Luterana también cree eso. Los luteranos, ¿de dónde vienen los luteranos? Justamente de Martín Lutero. Hace un tiempo atrás, hermano Manfred Luther, que fue un profesor alemán, estuvo con nosotros trabajando, fue rector del instituto, él me mandó unos artículos con algunas frases de algunos himnos, en donde literalmente se dice, Señor, reciba a este niño a través del bautismo, recíbelo en salvación. Saben, hermanos, que nosotros en nuestro país, en nuestra cultura, el pueblo evangélico, generalmente muchos entendieron y en cultos rurales que el bautismo producía la salvación. No, mi hijo es bautizado. Vive como el diablo, pero se bautizó. No sé si me entienden. No, pero ya se bautizó ya. No, mis queridos hermanos. Les leo lo siguiente, miren. Recuerdo haber oído hablar de un hombre al que se consideraba uno de los conversos estrellas. Años 70, Inglaterra. Se le entrevistó y se le preguntó por qué había salido al frente en la campaña del año anterior. Su respuesta fue que el evangelista había dicho, si no quieres perder el barco, mejor es que salgas adelante. Dijo que no quería perder el barco, por lo que había salido adelante. Y lo único que pudo sacarle el entrevistador es que de algún modo ahora se sentía que estaba adentro del barco.
Continúa diciendo el pastor Lloyd Jones, el incidente al que me refiero está relacionado con un hombre que solía venir a nuestro culto todos los domingos por la noche. Era comerciante, pero también era un gran bebedor. Se sentaba con regularidad en la galería de nuestra iglesia cada domingo por la noche. En la noche en particular de la que estoy hablando, advertí que mientras predicaba este hombre estaba resultando obviamente afectado. Podía ver que lloraba copiosamente. Al final del culto me situé en la puerta. Después de un rato vi que este hombre venía y de inmediato tuve un conflicto mental. Debía, teniendo en cuenta lo que había visto, decirle algo y pedirle que tomara su decisión esa noche. ¿Estaría interfiriendo con la obra del Espíritu Santo si yo lo hacía o me adelantaba a preguntarle? Apresuradamente decidí que no le pediría que se quedara. O sea, lo saludó. Buenas noches, gracias por venir. Nada más, dice el pastor Lloyd Jones. Su rostro revelaba que había llorado, porque evidentemente le había afectado el mensaje. La siguiente noche iba de camino a la reunión de oración y vi a ese hombre encaminarse hacia mí. Cruzó la calle y me dijo, ¿sabe, doctor? Martin Lloyd Jones no solamente era pastor, había sido médico, por eso le dijo doctor. Si anoche me hubiera pedido que me quedara, lo habría hecho. Y Lloyd Jones le contesta, bueno, se lo pido ahora. Venga conmigo. Y le respondió este hombre, oh no, le dijo, no voy a ir. Lloyd Jones vuelve a decirle, mi querido amigo, si lo que le sucedió anoche no dura 24 horas, no estoy interesado en ello. No importa lo que le afectara anoche, fue solo algo transitorio y pasajero. Sigue sin ver su verdadera necesidad de Cristo. ¿Por qué razón? Los ritos, por más píos que parezcan, mis queridos hermanos, no pueden cambiar a las personas. El predicador, yo puedo a usted engatusarlo con mi oratoria, pero no va a cambiar su corazón. Esa es la debilidad del pacto antiguo. Estaba basado en qué cosas? En ritos, abluciones, rituales. En el día de hoy nosotros podemos caer en eso, mis queridos hermanos. Si tú levantas la mano puedes ser salvo. ¿Cómo yo sé que tú eres salvo? Un rito no salva, mis queridos hermanos. No se basa en ello. Se basa en el poder de la palabra de Dios, actuando en el corazón. Ahora, continúo diciendo, recuerden que tenemos dos divisiones del pasaje. El culto ineficaz se basa en ¿qué cosa? Rituales. Y eso es lo que está diciendo el autor. Ahora, el culto eficaz. ¿En qué se basa el culto eficaz? ¿Ya? Sí, puede ser, pero vamos al texto. ¿Qué dice el versículo 11? Ahí están las bases de un culto eficaz. ¿Qué dice su Biblia? ¿Ya? 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 Y sigue, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué tipo de redención? Eterna redención. Entonces, pregunta, ¿en qué se basa la superioridad del nuevo pacto? El antiguo pacto está basado en rituales, en ritos, que no pueden salvar. Cualquier acto que yo agregue a la fe, ¿cierto? Y el arrepentimiento no sirve, es antibíblico. Y por sobre todo, afecta negativamente a quienes acceden a esos actos. Porque son vacunados de una u otra manera, anestesiados con una manera de traerlos a la fe. Y colapsan en el camino, justamente porque los ritos no tienen poder para cambiar. ¿En qué se basa? Primero, en la presencia de ¿quién? De Cristo. El texto dice, pero estando presente o ya presente Cristo. En eso se basa la efectividad del nuevo pacto, en la presencia de una persona. ¿Quién es? Cristo. ¿Se dan cuenta? Segunda cosa, el texto nos habla de su ministerio eterno sacerdotal. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote
de los bienes venideros. El texto y el contexto nos habla que Cristo es un sumo sacerdote, pero a diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿este es un sacerdote que necesita turno? No. ¿Por qué? Porque es eterno. ¿Qué necesitamos nosotros? Un solo sacerdote. ¿Quién es? Es Cristo. Tercera cosa, ¿en qué se basa la superioridad del nuevo pacto? En la presencia de Cristo en su ministerio eterno sacerdotal, en su intercesión personal. Él intercedió por los suyos. El texto dice, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote en los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vemos aquí claramente que la superioridad del nuevo pacto se basa en la presencia de Cristo, en su ministerio eterno sacerdotal, en su intercesión personal, en su sangre derramada. Dice ahí el texto, y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, en un solo y final acto vicario o representativo, expiatorio. Dice el texto, entró por su propia sangre, ¿cierto? Sino por su propia sangre entró una vez y para siempre. Fíjense qué eficaces fue el sacrificio de Cristo. Una vez y para siempre, nada más. Bastó una sola vez que Él lo hiciera. Y finalmente el resultado eterno de su sustitución, ¿en qué se basa la superioridad del nuevo pacto? En un resultado superior. ¿Se dan cuenta? El resultado eterno de sustitución, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que tuvo Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia del culto antiguo? La debilidad no podía hacer limpiar la conciencia. La persona, el penitente del Antiguo Testamento, iba por un pecado, pero luego salía y en la vuelta de la esquina ya estaba pecando otra vez. No sé si me entienden. No es que nosotros no pequemos, pecamos, sin duda. Pero nuestra conciencia funciona. Ahora, conclusión del autor. Epílogo contrastado. Epílogo es la final, es la parte final del texto. Miren lo que dice el versículo 13 y 14. Él hace un contraste aquí. Nos va a hablar de algo positivo. ¿Qué ven ustedes positivo en el pacto antiguo de acuerdo al versículo 13? Por favor, lean ahí su Biblia, cada uno. ¿Qué ven? ¿Hay algo positivo en el pacto antiguo? ¿Lo alcanzan a vislumbrar? Porque es un contraste basado en una pregunta también. ¿Hay algo positivo en el pacto antiguo? Pero ¿cómo, Joel? ¿No hay nada bueno en el pacto antiguo? ¿Ya? Sí, porque era una sombra, en cierto sentido sí. Pero en los aspectos prácticos ceremoniales, ¿hay algo ahí que podía haber servido de acuerdo al versículo 13 que dice su Biblia? ¿Ya? ¿Ya? Pero en lo práctico, dice que, fíjense, lo voy a leer ahora, ustedes ya lo leyeron. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿hacían algo, no? Sí, santificaban ¿qué cosa? Pero hermanos, no nos confundamos, esa era una limpieza externa. Y la limpieza externa, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Una persona que se bautiza, ¿necesariamente es salvo? ¿Se acuerdan de una persona en el Nuevo Testamento que se bautizó y después Pedro le llama a que se arrepienta, pero ya era bautizado? ¿Se acuerdan? Que había visto un poder. Yo quiero ese poder. ¿Se acuerdan en Hechos? Simón se había bautizado el hombre, pero Pedro le llama a arrepentirse. Ahora fíjense,
Claramente, el Antiguo Testamento servía para algo, santificaba, pero hermano, externamente. Por eso la pregunta retórica aquí es muy interesante. ¿Cuánto más, dice el texto, comparativo, contraste total? Si el antiguo pacto servía en cierto sentido para purificar la carne, era algo externo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, va a hacer lo que no puede hacer el pacto antiguo? ¿Qué cosa? Justamente, limpiar vuestras conciencias. ¿De qué cosa? De obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora, algunas preguntas para que podamos comprender. ¿En qué se basa la superioridad del nuevo pacto? Ya vimos, en la presencia de Cristo, en su ministerio eterno sacerdotal, en su intercesión personal por el más amplio y perfecto tabernáculo, se refería a su cuerpo, por su sangre derramada, ¿cierto? En un solo y final acto vicario y el resultado eterno de su sustitución. Ahora, Hebreos 13, ahí tenemos la cita. El pacto antiguo purificaba externamente y además temporalmente, porque tenía que constantemente la persona ir una y otra vez. Se moría el sacerdote y ¿qué pasaba ahí? Chuta, se murió el sacerdote, tenemos que esperar. No hay que esperar mucho, porque después venía otro a sustituirlo y seguía continuamente ese culto, ¿cierto? Que santificaba externamente. Esta era su debilidad, porque la santificación que lograba era externa. ¿Ya? Ahora, versículo 14. ¿Cuánto más? Si lo anterior sirve en algo, ¿cuánto más? ¿Cierto? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El nuevo pacto basado en la obra de Cristo, dice nuestra pizarra, ¿cierto? Purifica, ¿qué dice ahí? Internamente, de una vez y para siempre. En esto consiste su superioridad. ¿En qué hay qué cosa? Resultados. Los ritos no provocan resultados, porque son rituales humanos, hechos por los hombres para de una u otra manera tener algo que yo poder hacer. Hermanos, todo lo hace el Señor, todo. Consiste el nuevo pacto, su superioridad entonces es que hay algo, ¿cierto?, que tiene que ver con lo interno. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el resultado del sacrificio de Cristo en este nuevo pacto? Son tres cosas. ¿Qué ve usted en el versículo 14? ¿Cuáles son las cosas que vemos? La superioridad se basa en tres cosas que dice el texto. Dígame por favor, ¿cuál es la primera? ¿Ya? ¿Escuchó por ahí algo? ¿Será eso? ¿Qué es lo primero que hace este nuevo pacto? La eficacia, la superioridad. Ya, pero eso es, en cierto sentido, eso responde a qué hizo Cristo. Yo estoy viendo cuál es el resultado de ello. A ver, nuevamente, limpiar las conciencias. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué es lo que no hacía el pacto antiguo? ¿Ya? Limpiará vuestras conciencias, literal, purificará vuestras conciencias o renovará vuestras conciencias. ¿Se acuerdan que vimos tipos de conciencia? Buena. ¿Se acuerdan cuál es la otra? Limpia. ¿Cuál más? Mala. Débil, cauterizada, muy bien. Corrompida. Fíjense, en el Nuevo Testamento la palabra limpiar, ¿cierto?, es muy interesante, es la palabra griega katarizo, así se lee. Y se usa en tres sentidos semánticos, digámoslo así. Se usa de las sanidades, Mateo 8, 2, 3, capítulo 10, 8, Marcos 1, 20, Lucas 5, 13. Se habla de la limpieza que Cristo hacía de los leprosos. Ve, ya estás limpio. Sanidad, ese es el contexto. Juan 1:9, el versículo preferido de nosotros. ¿Cuál es? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué cosa? Para perdonarnos y ¿qué más? Y limpiarnos, para la comunión con el Señor, nos limpia. Pero también se usa, mis queridos hermanos, de la regeneración. Muchas veces uno pregunta, hoy conocí a una persona, igual creo que va a la iglesia, ¿es cristiano? ¿O es evangélico?
Gélico. ¿Qué más? Otro nombre para definir es hermano. ¿Qué más? Creyente. ¿Qué más? Hermano, si ponemos todo lo que acabamos de decir en la balanza y ponemos la palabra regeneración, la balanza hace esto. Porque muchas veces uno dice, no, si es creyente. La pregunta ¿es regenerado? ¿Por qué? Eso apunta a que si ha nacido de... Si uno pregunta cuántos cristianos hay en Chile, todos son cristianos. Si no soy perro, dice la gente, soy cristiano. ¿Me entiendes o no? Pero regenerado, mis queridos, es otra cosa. Una persona puede estar años en la iglesia, pero ha sido nacido de nuevo. Esa es la gran diferencia. Acuérdense la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, tremenda conversación. Ahora, ¿por qué les digo esto? Vayan a Hechos 15, por favor. Vayamos a Hechos 15. La palabra catarizo, ¿cierto? Es una palabra que tiene que ver con lavamiento. Hechos capítulo 15, versículo... Miren, voy a leer un poco el contexto. Hechos 15 es la primera sesión de iglesia. Aquí se ven los informes de la escuela dominical, ¿cierto? No, nada de eso. Hermanos, hay un problema. Y en Hechos 15 es la primera sesión de iglesia, y el problema que tienen que tratar la iglesia, ¿saben cuál es? Miren. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os... ¿Qué es la circuncisión? Un rito. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál es el rito que podríamos nosotros aquí contemporizar? Si ustedes hicieron la oración, si no hicieron la oración, no son salvos. Miren, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy linda, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Tuvieron una discusión, mis queridos hermanos, y contienda, dice, no se pusieron rojos. Tuvieron una discusión, no pequeña, ¿cierto? Con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. No es posible que algunos estén diciendo que los creyentes tienen que circuncidarse. No, eso ya no corre, no sirve. Es parte del ritualismo ineficaz del Antiguo Testamento, no sirve. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, versículo 6, para conocer este asunto. Y después de una votación, no dice eso, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ¿quiénes estaban ahí? Pablo, Bernabé, los apóstoles, ¿cierto? Algunos ancianos también, hermanos de la iglesia. Y él les dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, y además de eso, ¿quién determinó que creyesen? Dios. Sigo leyendo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, miren, purificando por la fe, ¿qué cosa? Sus corazones. La palabra corazón en ese contexto es un hebraísmo, porque involucra todo el ser. Está la conciencia incluida ahí, todo. Y ahí se usa el término catarizo. Lavó el corazón de los gentiles. Entonces, ¿ustedes cómo le ponen más requisitos a estos hermanos? ¿Por qué lo están haciendo? Efesios 5, 25 al 27, un mandato para los maridos, pero como ahora es el día del papá no lo voy a leer. No, mentira. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras... No dice si le gusta, si siente o no, si está enamorado. No dice eso. O dice, si perdió el amor, es que ya no lo amo. ¿Escuchó esa frase? Que ya no siento amor por él. No, es un mandato. Es un mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Miren, y se entregó a sí mismo por ella, para apartarla, para santificarla, habiéndola primero, ¿qué dice su Biblia? ¿Cómo la purificó? De acuerdo al texto. Por el lavamiento o en el lavamiento del agua por la palabra. En el Antiguo Testamento el agua era muy común en el tabernáculo. Se lavaban los animales, los sacerdotes se lavaban con champú, Head and Shoulders, ¿cierto? No había.
Se lavaban constantemente, pero en el Nuevo Testamento el agua representa la palabra de Dios, eso es lo que lava. Entonces, mis queridos hermanos, el nuevo pacto basado en la obra de Cristo purifica internamente, lo que no puede hacer un culto basado en rituales. Limpiará. Lo primero que notamos en el versículo son 3 cosas. Limpiará vuestras conciencias, ya vimos qué significa. Limpiará vuestras conciencias de, ¿qué cosa? Segunda cosa, de obras. Hermanos, ¿a qué se refiere ahí en el contexto? ¿A qué se refiere obras muertas en el contexto que estamos estudiando? Porque uno puede pensar al tiro, mire cómo somos nosotros. Uno le menciona la palabra obras y automáticamente estamos sugestionados a pensar en algo. Pero en el contexto, ¿a qué se refieren obras muertas? Perfecto, a los ritos. Limpiará vuestras conciencias de un culto ineficaz. Cuando usted llega a la convicción por la palabra de Dios de qué es lo que es un culto bíblico, escritural, usted saca al tiro de su mente el ritualismo. No, es que me gusta esta iglesia porque se canta lindo. No sé si me entiende. He estado yo no voy a nombrar, no es necesario. Cuando vendía literatura, de hecho todavía vendo, hace tiempo, cuando estaba estudiando en el instituto, fui una vez a un templo, 3 horas estuve parado atrás, no había ni un asiento, mis pies estaban, pero 3 horas, mis queridos hermanos, 15 minutos de predicación y lo demás era pura alabanza, parecía un concierto. Hermanos, yo estaba entristecido, no estaba ahí para juzgar ni criticar, no hice eso, pero estaba triste al ver que todo funcionaba en función a un ritual constante en ese culto evangélico. Cuando el texto dice que nuestra conciencia, Cristo va a limpiar nuestras conciencias, su sacrificio, porque aquí dice la sangre de Cristo, que es una frase metonímica, ¿cierto? De metonimia, ¿cierto? La sangre de Cristo se refiere a la vida que Él dio, no sé si me entienden, a su muerte, a eso se refiere. Cuanto más la sangre de Cristo, o sea, su vida, la base de todo el nuevo pacto, su vida, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, limpiará vuestras conciencias, ¿cierto? Sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La limpieza efectiva de nuestra conciencia nos dota justamente de una conciencia cultural escritural que confluye en un deseo por su palabra. Salmo 119, 27, el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Hermano, no sé si usted ha dicho eso dentro de su ser. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación. ¿Sabe lo que dice el texto? Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación, fíjense, todo el día. Colosenses 3:16, ¿cómo dice? Busquen por favor ese versículo, es importante. Colosenses 3:16. ¿En qué se basa el culto efectivo? Se basa en la persona de Cristo, pero exclusivamente en la palabra de Cristo. En eso se basa un culto eficaz. La palabra de Cristo more ¿de qué manera? ¿Y qué es abundancia? Mucho. Cuando le echan a usted té en la taza y sobrebalsa, no, se pasó, ¿cierto? Pero esa es la idea. La palabra de Dios more en abundancia entre vosotros o en vosotros. Lo relevante en un culto, mis queridos hermanos, tiene que ver con la centralidad de la palabra. No con rituales, no con alabanza. Son necesarias, son parte del culto. Pero lo esencial es la palabra, mis queridos hermanos. Ahora, repito, hablando de la relevancia, lo relevante en un culto centrado en su palabra es justamente la lectura, primero, la exposición, la explicación, la comprensión, la meditación, la asimilación y la aplicación personal de la palabra expuesta, predicada o enseñada. Repito, es la lectura, es la explicación de la palabra, ¿cierto? De ahí viene la predicación expositiva. Exposición, la explicación, la comprensión. Si yo no estoy comprendiendo la escritura, no funciona, tengo que comprenderla. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Por qué estaban contentos? Porque habían logrado entender las escrituras. Por eso, que, hermanos, lo relevante es que entendamos
que leamos la palabra, que sea expuesta, que sea explicada, que sea comprendida, que sea meditada. Me gusta mucho la ilustración de los bueyes cuando comen pasto, porque es una manera de ilustrar cómo ellos meditan, mastican, ¿cierto?, el pasto. Hay un nombre que describe esa... Rumiar, gracias, Joana. Rumiar. Y yo tengo entendido que ellos, cuando hacen eso, el pasto va al estómago y ¿saben qué hace después? Se devuelve y vuelven a rumiar. Nosotros deberíamos rumiar la palabra, no sé si me entienden, pero no lo tomen literal, porque no es literal. ¿Me entienden? No es literal. Pero significa masticar, meditar la palabra, darle vuelta. ¿Cuántos pensamientos están en su semana? ¿O qué piensa usted en la semana? ¿Piensa en un versículo bíblico? ¿Piensa en una doctrina que le caló en su corazón? Romanos 12 nos habla de un culto especial. Romanos 12:1, fíjense. Estamos terminando ya. Romanos capítulo 12. Fíjense que son 3 cosas que describen la superioridad del culto del nuevo pacto, o el culto eficaz basado en Cristo. Dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas de un culto totalmente desenfocado. Cuando una persona llega y busca un culto bíblico es porque realmente ha sido limpiado su conciencia. Se da cuenta que un culto que no hay palabra no sirve. Se da cuenta que en un culto donde la palabra de Cristo no es valorada, esa persona va a decrecer. ¿Me entienden? Por eso es tan relevante la palabra del Señor y tan relevante su obra en nuestras conciencias. Como dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y fíjense, el autor Pablo está contrastando el pacto antiguo también. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos, ya no los animales, sino vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué tipo? Racional. Culto racional, en donde mi mente participa, en donde mi mente es iluminada para que mi voluntad sea movida y mi gozo aparezca. No es al revés, no es la emoción la que tenemos que impactar. Cuando se impacta en primera instancia la emoción, bueno, ahí se produce lo que es la deserción, porque mi mente no ha sido renovada, no ha sido iluminada, no ha sido exhortada, mis queridos hermanos. Por eso que el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa? ¿Para qué tanto entendimiento? ¿Para qué tanta reflexión? Como dice el autor, termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso no puede hacerse sin nuestra reflexión, ni nuestro culto racional. Finalmente, la superioridad de este culto es para un objetivo. Como dice lo último en el versículo 14, vimos 2 razones de la superioridad del culto del nuevo pacto basado en Cristo, que limpiará vuestras conciencias y tiene esa efectividad de obras muertas. ¿Para qué cosa? Como dice su Biblia, versículo 14. ¿Para qué? Hermano, servir a Dios no significa simplemente servir. ¿Involucra qué cosa? Una conciencia limpia. Saber para dónde va la micro. En el día de hoy a las personas les sirven todas las micros, ¿cierto? Un dicho popular que puede explicar un poco esto. Pero miren, mis queridos hermanos, dice el texto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de un culto ineficaz. ¿Para qué? Para que sirvan al Dios vivo, ¿cierto? Para que sirvan o para que sirváis al Dios vivo. ¿Saben que la palabra es interesante? La palabra servir ahí no es la típica palabra en el original que se usa de servir, que tiene que ver con el verbo o con el término dulos. Había un barco que se llama Dulos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Dulos, un barco lleno de creyentes que iba por los continentes predicando el evangelio. La palabra dulos significa esclavo. Y ahí viene lo que es servicio, servir. Pablo era esclavo de Cristo, servidor de Cristo. Pero aquí se usa un adjetivo, una palabra que se lee de esta manera, latreuein. Viene de latreuo.
La latría se usa en Romanos capítulo 12:1, cuando dice culto racional, justamente ahí literalmente se dice lógicos, latriuo, culto pensado. Y aquí cuando finalmente el autor finaliza, usa la palabra de latriuo, que es culto, para que rindan culto a Dios. Eso está diciendo el autor. Por eso se traduce servir. Pero la idea más exacta es culto. Yo lo puedo leer de la siguiente manera. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas o de una perspectiva ineficaz de culto, ¿cierto? Para que rindan culto de manera correcta. ¿A quién? A Dios. Fíjense que el versículo 9 dice, lo cual, el pacto antiguo, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica, ¿qué cosa? Ese culto. Y el autor termina también con el mismo término, para que Dios necesita limpiar sus conciencias de obras muertas, de un culto ineficaz, para que rindan culto al Dios vivo, ¿cierto? De manera correcta. Termino con lo siguiente. Hay dos maneras de rendir un culto al Señor. Eso es lo que aprendimos en toda esta sección, entendiendo primero la superioridad de Cristo, porque eso es lo que el autor de Hebreos está enseñándonos. Un culto basado en rituales, ceremonias y mantras religiosos. ¿Eso es un culto eficaz? Ineficaz. Huya de ello, mi querido hermano. Huya de un culto así. No va a servirle. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? Justamente porque no cambia la conciencia. Un culto eficaz está basado, ¿cierto? Un culto basado en una conciencia regenerada que responde correctamente a la palabra escrita. Esa es otra manera de rendir culto. El primero es inútil, el segundo es el culto que Dios espera de usted y de mí. La obra de Cristo lo hizo posible, de eso se trata la epístola de los Hebreos. Subraya la superioridad de Cristo y demanda de nosotros una respuesta a su verdad, porque justamente limpió nuestras conciencias. Si aún no vemos la necesidad de esto, mis queridos hermanos, puede que tengamos una conciencia débil o quizás aún una mala conciencia. ¿Qué pasa si tenemos una mala conciencia? ¿Cuál es el remedio? Exacto, pedirle al Señor que nos dé una buena conciencia. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes tienen una buena conciencia? ¿Tienen una limpia conciencia? ¿Tenemos una limpia conciencia? ¿Qué culto nosotros venimos a ofrecer al Señor? ¿Basado en rituales o basado en la centralidad de su palabra que limpia nuestras conciencias?